Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43. Téngalo ahí listo. Hoy quiero hablarte acerca de que no seamos pesimistas, que dejemos de ser pesimistas. El tema de hoy lo hemos titulado actitud pesimista. No es bueno ni acarrea nada bueno el ser pesimista. Tenemos un Dios que es un Dios con una actitud optimista. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es optimista? Nuestro Dios es un Dios de fe, nuestro Dios es un Dios de que sí se puede, porque Él es el creador del universo, Él es el que tiene el poder. Y usted depende como hijo, como hija de Dios, depende de Dios. Por lo tanto, usted debe caminar en la vida con una actitud positiva, una actitud optimista, de que puede seguir adelante. De eso te quiero hablar hoy, que dejemos de ser pesimistas. ¿Qué es una persona pesimista? Es aquella que todo le parece mal, que se mantiene expresando y diciendo que no se puede, que si amanece el día con sol, dice, ay, está haciendo mucho sol, y si amanece nublado, ay, está bien nublado, y si amanece lloviendo, uy, está lloviendo, oh. Si un amigo de esa persona le dice que se va a casar, no creo que te va a ir bien, piénsala. O sea, esa es gente pesimista. Le viene de repente alguna situación difícil a esa persona y lo primero que dice, no, esto no tiene arreglo, esto no tiene solución. ¿Tuvo alguna desilusión por ahí con alguien, con una mujer, con un hombre? Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. No conduce a nada vivir en una actitud pesimista. Es gente, el pesimista es gente que siempre está más al pendiente y más enfocado de lo que pasa en el mundo, de las catástrofes, de los huracanes, de todo lo malo que pasa en el mundo. Está más al pendiente de todo lo malo que pasa en el mundo, las guerras, las hambres, todo lo malo que pasa en el mundo está muy al pendiente. En lugar de estar más enfocado y más al pendiente de lo que Dios puede hacer con su vida. ¿Estás aquí conmigo? No podemos estarnos enfocando en lo malo. Suceden cosas malas, sí, son inevitables, pero no podemos estarnos enfocando en las cosas malas. Eso es una actitud pesimista. Que si estamos en los últimos tiempos, no estamos en los últimos tiempos, ahorita es una oportunidad por las cosas que pasan, es una oportunidad, pero para ir a predicarles de Dios a la gente. No para pavonearnos y estar, o sea, si usted va caminando en fe en Dios y es un hijo, una hija de Dios, usted debe de asegurar que su vida está bien con el Señor. Y que venga lo que venga, y si estamos en los últimos tiempos o no estamos en los últimos tiempos, usted se está afilando con Dios. Y cualquier cosa que pase, usted se va con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer los que somos hijos de Dios? Aprovechar estas circunstancias que pasan, por así decirlo, aprovechar para hablarles de Dios a la gente. Pero no para nosotros ponernos asustados, no para que usted esté de pesimista. Todo va mal, cada vez la situación está mal, cada vez el presidente Trump está decidiendo mal. No. Usted tiene un Dios grande y debe ser optimista. ¿Sabes que hubo uno de los discípulos de Jesucristo? Jesucristo tuvo muchos discípulos, pero tuvo 12 muy cercanos, llamados apóstoles. Pero tuvo más discípulos. De hecho, discipuló a más gente. Pero tuvo 12 muy cercanos, llamados los apóstoles. Y dentro de esos 12 cercanos, había uno que era muy pesimista. Y ahorita lo vamos a analizar. Y algunos de ustedes pueden estar pensando y diciendo, pues sí, Tomás. No, Tomás era incrédulo. No es lo mismo ser incrédulo a ser pesimista. Un incrédulo es el que no cree en lo que Dios dice. Pero un pesimista va más allá. Un pesimista no cree a lo que Dios dice y a lo que Dios no dice tampoco no lo cree. O sea, no cree, no apoya nada. Va mucho más a un extremo. Entonces, uno de esos apóstoles que eligió Jesucristo fue pesimista. Y es precisamente Felipe. Ese era su nombre, Felipe. Y ahorita lo vamos a ver en la escritura. Mira, vamos a Juan, decía el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43. Mira lo que dice el pasaje. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló, ¿a quién halló? A Felipe, del que vamos a hablar. Y le dijo, sígueme. Y si usted sigue leyendo el pasaje bíblico, se da cuenta que Felipe, cuando lo halló Jesús y le dijo, sígueme, Felipe lo siguió.
No batalló para seguir a Jesús. Escúchame, Felipe lo siguió. En cuanto Jesús halló a Felipe y le dijo, sígueme, lo siguió, dejó todo y lo siguió. O sea que para empezar a caminar Felipe en las cosas de Dios, para empezar a depender de Jesús, no batalló. Empezó su carrera en Dios, la empezó muy bien. Más adelante vamos a ver que empezó muy bien. No batalló al principio, arrancó muy bien su carrera en Dios, pero luego más adelante se empezó a ser pesimista. Y así hay gente que empieza bien la carrera en Dios, pero luego pasan cosas. Alguien o algo lo ofendió, alguien o algo lo desilusionó, y al rato ya está bien pesimista, cuando Dios no tiene que ver absolutamente nada de eso. Alguien lo desilusionó, pero la culpa no es de algo ni de ese alguien que lo desilusionó, la culpa es de la misma persona que deja que entre la desilusión a su vida. ¿Me estás escuchando, verdad? La culpa no es de ese alguien que hizo eso, la culpa es tuya que has dejado que la desilusión entre a tu corazón. Porque a veces nos ponemos unas expectativas muy altas de la gente que conocemos. Nos ponemos expectativas muy altas de la gente con la que convivimos. ¿Qué son expectativas? Que esperas a veces de esa persona algo que no tiene esa persona. A veces estamos esperando, es que yo ya la traté, yo ya lo traté y sé que él es así, me va. No te pongas expectativas altas de la gente, porque toda la gente, como somos seres humanos, vamos a fallar. Tarde que temprano todos vamos a fallar. Entonces el problema no es que te ofendieron y que te desilusionaron, el problema es que tu expectativa de esa persona era muy alta. Ponte las expectativas reales y sé consciente que somos seres humanos y que tarde que temprano podemos fallar. Bueno, hay gente así que arranca la carrera en Dios, la arranca muy bien como Felipe, que en cuanto le dijeron sígueme, lo siguió, pero luego empiezan a ser pesimistas por cosas que suceden en el caminar. Iglesia, lo importante no es cómo inicias. Lo importante no es iniciar, lo importante es cómo terminas. Muchos inician la carrera, estoy hablando de la carrera en Dios. Cuando tú entras a Dios, cuando tú caminas con Dios, ya no hay vuelta atrás. Ya no te conviene, ya no se puede. O sea, ya una vez que la persona conoció a Dios y ha disfrutado la presencia de Dios y ha saboreado lo que es tener paz con Dios. ¿Cuántos han saboreado tener paz con Dios? Esa paz nadie te la da, el mundo no te la da, las riquezas no te la dan, las mujeres, los vicios no te la dan, esa paz solamente la da Dios. Y cuando ya alguien ha saboreado la presencia de Dios y esa paz, yo no entiendo cómo se vuelve otra vez para atrás. Ya una vez que conoce uno a Cristo, tiene uno que regresar a Cristo. Que a veces alguien se va, le llaman de vacaciones, está bueno, al rato regresa. Al rato regresa, porque no es posible que una vez que conociste a Cristo, dejarlo a Él no es posible. Es maravilloso ser cristiano. Amén. Y dice ahí que leyendo el versículo, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. O sea, Jesús iba camino a Galilea. ¿Y qué pasó? Tuvo un encuentro con Felipe. Dice que halló a Felipe y le dijo, sígueme. Halló a Felipe. No es que Felipe haya hallado a Jesús. Mira bien lo que dice la Escritura. No es que Felipe haya hallado a Jesús. ¿Quién halló a quién? Jesús halló a Felipe. Como tú no es que hayas hallado a Dios. Dios te halló a ti. La Biblia dice claramente que nosotros no andábamos buscando a Dios. Dios nos encontró. Bendito Dios que se intervino en nuestras vidas. No te pidió permiso, se metió en nuestras vidas. Oye, pero qué bonito que intervino y está aquí con nosotros. Y ha seguido contigo. Pero nosotros no andamos buscando a Dios. Tú no hallaste a Dios, Dios te encontró a ti. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque intervino en tu vida? Eso es maravilloso. Oye, mi esposa y yo apenas teníamos 2 años de casados y ya mi esposa era insoportable. ¿Cuántos saben que las mujeres son las que ocasionan la mayoría de los problemas en el matrimonio? ¿Cuántos hombres dicen amén? ¿Cómo están controlados, varones? No dicen amén No, el problema era yo, pero 2 años. Estoy bromeando, 2 años de casados y ya andamos con unos problemonas y bien jovencitos, con unos problemones tremendos ocasionados por mí, porque no conocía a Dios. Pero bendito Dios que se metió, no me pidió permisos, intervino en mi vida. Nos invitaron a mí y a mi esposa, mi hermana en la carne, se llama Estela Loya, que Dios la bendiga. Ella nos invitó a una congregación. Y nosotros ya estábamos con la soga al cuello, con 2 años. Mi esposa embarazada de mi hijo Dani.
2 años y medio. Y fuimos a la iglesia y desde el primer momento en que llegamos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, desde el primero servicio, nunca más volvimos a faltar a la iglesia. El Señor nos agarró y nos tomó a los dos. Más a ella porque ella lo necesitaba más, pero nos agarró a los dos y desde entonces hemos estado con el Señor. Pero qué bueno, le doy gracias a Dios que intervino. Hace poquito estaba hablando con mi hijo Dani. Mi hijo Dani, para los que no saben, pues él vive en Dallas, Texas, con su esposa y con su bebé. Un bebé que apenas tiene unos dos meses. Y estaba platicando hace poquito con él. Y él precisamente me decía, papá, dice, porque él pues nació prácticamente en el Evangelio. Él nada más su primer año y medio de nacido, no teníamos a Cristo. Pero al año y medio de nacido, mi hijo Dani, conocimos a Cristo. Entonces él no se dio cuenta, él realmente nació en el Evangelio. Y me decía, papá, dice, qué hermoso es Dios que intervino en tu vida, papá. Y podemos ser cristianos. Y él ya tiene 33 años. Y me dice, papá, yo he disfrutado la vida. He podido tener una vida magnífica gracias a Cristo, pero qué bueno que intervino en la vida de ustedes que eran mis papás y que le hicieron caso. Porque ¿cuántos saben que la vida cristiana es hermosa? Disfrútala. Yo no me explico gente que dice, ay no, qué carga, ya me voy a ir porque ya no aguanto. ¿Para dónde te vas a ir? ¿Cómo que ya no aguantas? Pues si Cristo es el que te da la fortaleza, Cristo es el que te da la bendición, la paz, la felicidad, el gozo. En ningún lado lo vas a encontrar. El mundo solamente da golpes. ¿Cuántos saben que el mundo solamente da golpes? Yo lo viví durante los primeros 24, 25 años de mi vida. Da golpes, pero cuando vienes a Cristo las cosas cambian. Bueno, entonces Jesús intervino en la vida de Felipe. Dice que Jesús quiso ir a Galilea. ¿Por qué quiso ir a Galilea? Así dice el pasaje, que quiso ir a Galilea. Porque Jesús ya sabía que tenía un encuentro con Felipe. Jesús ya tiene sus planes, ya tiene todo listo. Dijo, yo tengo que ir a Galilea porque tengo que hallar a Felipe y llamar a Felipe a mi evangelio. Como por eso, de alguna manera, Jesús fue y se intervino en tu vida. ¿Para qué? Para que lo conocieras. Yo que tú diría, gracias Jesucristo. Gracias por estar en mi vida. ¿Te has puesto a pensar qué sería de tu vida? Sinceramente, analiza un poquito. ¿Qué sería de tu vida si no hubieras conocido a Cristo? ¿Dónde estarías? Deja tú dónde estarías, ¿con quién estarías? Ni sabes con quién estarías. Y si es que estuvieras vivo, quién sabe. Pero ¿cómo sería tu vida? Yo me pongo a veces a analizar y digo, Señor, si tú no me hubieras alcanzado, ¿qué sería de mi vida? ¿Dónde estaría? ¿Dónde? Yo creo que ya estaría muerto. O si estaría vivo, estaría hecho un miserable. Pero Jesús nos alcanzó. Valora lo que Jesús está haciendo en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Te ha alcanzado a ti porque quiere que las generaciones que están delante de ti sean bendecidas. Bendecite a ti primero, pero también bendecite tus generaciones. Sea agradecido, sea agradecida con Dios porque te alcanzó. Increíble. La gente de allá afuera piensa que los cristianos somos bien aburridos. Dicen, ay, ¿qué crees que han de ser bien aburridos? No, los aburridos son los de afuera. También, o sea, si no pasan 10, 15 horas viendo la televisión o viendo movies o algo, no, se aburren. Necesitan depender de algo. Son aburridos. La gente de afuera dice que los cristianos no tenemos libertad y que estamos esclavizados. Los que no tienen libertad y los que están esclavizados son ellos, los de afuera. Oye, yo a veces cuando va uno a Walmart, cuando voy por ejemplo a Walmart o a una empresa o algo que vende comida, veo a los empleados que a la hora del lunch, el tiempo que les dan de lunch, de sacar de su comidita, en lugar de ocuparlo en la comidita, están fumi allá afuera. ¿Por qué? Porque ahora ya no puedes fumar dentro de Walmart, no puedes fumar dentro de las empresas, ni del restaurante, ni nada, y se están desesperando, ya son muchas horas trabajando sin un cigarro, se salen. O sea, ¿quiénes son los que están esclavizados y no tienen libertad? ¿Ellos o nosotros? Ellos están esclavizados. Nosotros no necesitamos eso. Cuando los cristianos hacemos una fiesta, no necesitamos fumarnos nada para estar felices. No necesitamos sidra, vino, cerveza, no necesitamos nada de eso para estar felices y pasar un buen tiempo, ¿sí o no? Entonces, ¿quiénes son los esclavizados? Los de afuera. Esos sí están esclavizados. Si no hay fumar, si no hay que fumar, si no hay vino, no se la pueden pasar bien, pues estás dependiendo es un esclavo. Entonces, cristiano es ser
algo maravilloso. Entonces Felipe lo encontró Jesús y Jesús le dijo, sígueme, y Felipe empezó su carrera en Dios, la empezó muy bien. Pero ¿sabes qué hizo? Si tú sigues leyendo el pasaje, en tu caso, yo nomás te leo un versículo, 2, para no perder tanto tiempo lo que está escrito aquí, pero tú en tu casa ve analizando lo que te enseñamos aquí, apunta por ahí. Hoy vimos el Evangelio de Juan, capítulo 1, ve en tu casa y lee toda la historia para que te des cuenta que no te miento, ni estoy hablando lo que la Biblia habla. Si tú sigues leyendo el pasaje en Juan, capítulo 1, y más adelante de Juan, dice que Felipe, hablando del mismo hombre, Felipe, ¿ok? Jesús lo halló, le dijo sígueme y empezó a seguirlo. Empezó muy bien su carrera, pero más adelante dice la escritura que luego encontró a un amigo llamado Natanael. O sea, en cuanto él le dijo a Jesús, te voy a seguir, y empezó a seguirlo, luego lo fue por uno de sus amigos llamado Natanael. Fue por él y le platicó, ¿qué crees? Encontré al Mesías, a Jesucristo, al que hablan las escrituras. Acuérdate que en aquel tiempo las únicas escrituras que existían era el Antiguo Testamento. Y Felipe leía las escrituras junto con su amigo Natanael, y fue por su amigo Natanael, le contó, le dijo, ¿sabes qué? Hemos descubierto al Mesías, al que habla la Biblia, ya lo encontré, ven y ve, le dice, ven y ve, y viene y lo trajo, y Natanael se convenció y se convirtió a Cristo también, y se hizo un seguidor de Cristo. Pero, ¿qué es el punto? Que Felipe era una persona, empezó a ser una persona pesimista, pero una persona pesimista es la que no hace nada si primero un amigo no lo hace. Siempre está esperando a que alguien más lo haga. Si usted lee con calma, te vuelvo a decir, la escritura se da cuenta que lo primero que hizo Felipe cuando Jesús lo llamó fue ir por su amigo Natanael. ¿Por qué? Porque dijo, no, pues como solo, o sea, como que, pues sí quiero creer en Jesús, pero como que necesito de mi amigo. O sea, la gente pesimista, iglesia, son la gente que se animan primero siempre y cuando su amigo se anime. ¿Me estás escuchando? Es la gente pesimista que no puede hacer las cosas por sí solo. No, si yo veo que mi amigo le entra ahí, yo voy. Si mis amigos van a la iglesia, yo voy a la iglesia. El día que los amigos dejan de ir a la iglesia, deja de ir a la iglesia. O sea, su confianza no la está poniendo en Dios, gente pesimista, la está poniendo en el amigo. Y así hay gente que vienen a la iglesia porque vienen los amigos, vienen las amigas con las que se juntan. El día que una de esas amigas no viene por algo, ya. Pues ¿dónde estaba su confianza? ¿En quién estaba confiando? ¿En Dios o en las amistades? En las amistades. Gente pesimista que no puede hacer las cosas por sí solas. Gente que depende de los demás para hacer las cosas. Depende de otros para creer en Dios. Depende de otros para creer en Dios. Su confianza no está plenamente en Dios. En otra ocasión, Felipe dice en la escritura, eso ya lo lees en Juan capítulo 12. Ahorita estamos en el capítulo 1, te vas hasta el capítulo 12, ahí en tu casa, y ahí viene también donde Felipe, el mismo Felipe, dice que está con Jesús. Recuerda, Felipe era un discípulo, era un apóstol de Jesús, era de los 12 que acompañaban a Jesús, y en aquella ocasión dice que unos griegos llegaron a conocer a Jesús, querían conocer a Jesús, venían desde muy lejos, eran griegos, y querían conocer a Jesús, y querían entrevistarse con Jesús. Y entonces lo que hicieron es que buscaron a uno, al apóstol, de los 12 apóstoles, buscaron al que supiera hablar el idioma de ellos, eran griegos. Y el único que sabía hablar griego allí en ese momento era Felipe. Y dice la Biblia que buscaron a Felipe. Y le dijeron por el idioma, le dijeron, Felipe, venimos buscando a Jesús, queremos tener que nos hagas una cita, tú que eres apóstol y estás bien allegado a Jesús, consíguenos una cita con Él, venimos a adorarle y queremos aprender más de Él, pero consíguenos una cita. En aquel tiempo era muy difícil tener una cita con Jesús, todos querían estar con Jesús, todos andaban detrás de Él. Pues entonces los galileos hablaron con Felipe, ¿y qué crees que hizo Felipe? Ya andaba pesimista. Los pesimistas no pueden hacer las cosas solas, siempre tienen que depender. Si veo que mi amigo, que esa amistad, con ese conocido, ya lo hizo, pues yo también me voy a... No, usted créale a Dios y aviéntese. Déjese pesimista. Felipe era de eso. Entonces, ¿qué crees que hizo Felipe? Los griegos fueron a preguntarle a Felipe. Felipe era para que se hubiera parado el cuello ahí cuando hubiera conseguido la cita. De hecho, yo fui el que le conseguí la cita con Jesús, porque tengo palanca, soy de los apóstoles. Y vinieron a mí me lo preguntaron. No, Felipe lo quiso. Fue y le habló a otro discípulo llamado Andrés, al hermano de Pedro. Fue y habló con Andrés. Porque ese es el pesimista, depende de los otros. Y Andrés fue el que les presentó, les hizo la cita con Jesús a esos griegos. Y Felipe dejó pasar esa oportunidad o ese pararse el cuello. ¿Por qué? Porque es pesimista. No, ¿qué van a pensar? ¿Qué es lo que pasa? Sucedió.
Eso está en Juan capítulo 12 de Felipe. Vamos a otra escritura, Juan capítulo 6, versículo 5. Juan capítulo 6, versículo 5. Mira lo que dice. Cuando abrió Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. ¿A quién le dijo? A Felipe. Seguimos hablando del mismo hombre, de Felipe. Dice, cuando abrió Jesús los ojos y vio que había venido, ya en una historia más adelante, a él gran multitud, dijo a Felipe. No le dijo a Pedro, no le dijo a Bartolomé, no le dijo a Juan, no le dijo a Jacobo, no le dijo a Andrés. Al discípulo que se refirió y al apóstol que se refirió fue a Felipe. Porque Jesús sabía lo que había en Felipe, sabía que era pesimista y necesitaba probarlo y componerlo y darle la oportunidad. Mira lo que le dice. Cuando él vio la multitud, dijo a Felipe, ¿a dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? Es cuando todas las multitudes, que dice la Biblia que eran 4,000 hombres sin contar mujeres y niños, estaban escuchando las buenas nuevas. Jesucristo les estaba predicando en el desierto a esas multitudes. 4,000 hombres sin contar mujeres y niños. Estamos hablando de un promedio de 12,000, 15,000 personas. Y se estaba oscureciendo. Entonces, Jesucristo estaba viendo una necesidad de tener que alimentar a toda esa gente. Estaba oscureciendo en el desierto. Y no se querían ir porque querían seguir oyendo la palabra de Dios. Entonces agarró a Felipe. Y a Felipe fue el que le dijo. ¿Y qué le dijo? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Se ha dicho de otra manera. Felipe, ¿de dónde? Fíjate bien la pregunta que le hizo. Dijo, ¿de dónde? El dónde me habla de un lugar. ¿A dónde vamos a ir a comprar pan para alimentar a 15,000 personas? Felipe, ¿dónde vamos a conseguir? Porque el dónde, la pregunta específica fue ¿dónde? No cómo. Escucha mi iglesia, la pregunta específica fue ¿dónde, Felipe? ¿A dónde vamos a ir a conseguir? No dijo con qué recursos, con qué provisión. Jesús se encarga de la provisión. Jesús se encarga, Él sabe lo que va a hacer. Nada más está probando. Y la pregunta era ¿de dónde? O sea, ¿en qué lugar a estas horas estaba oscureciendo? A estas horas de la noche le está diciendo Jesús a Felipe, ¿en dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué Sam's, qué Walmart vamos a encontrar ahorita a estas horas? Que compremos y consigamos 15,000 piezas de pan. Y si conseguimos un Sam abierto, que tenga 15,000 piezas de pan para alimentarlos. ¿En dónde, Felipe? Qué tremendo. Mira lo que dice el versículo 6. Mira lo que dice el versículo 6. Pero esto decía, ¿de quién está hablando? De Jesús. Escucha bien, por favor, iglesia. Pero esto decía para probarle. ¿Para probar a quién? A Felipe, porque Felipe era muy pesimista. Para probarle, dice, porque él sabía lo que había de hacer. Wow. O sea, Jesús nada más lo estaba probando, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Debes de saber que cuando viene una prueba a tu vida, que cuando estás pasando un momento difícil, es nada más eso, una prueba, porque Jesús sabe muy bien lo que va a hacer. Jesús ya sabe la solución. Cuando venga una prueba, una dificultad a tu vida, Jesús ya sabe lo que va a hacer. Jesús ya sabe cómo sacarte del asunto. Nada más te está probando. A ver qué actitud vas a tomar. Si vas a tomar una actitud optimista de que sí se puede y de que Dios está contigo y todo va a terminar bien, o una actitud pesimista como la de Felipe, porque ahorita vas a darte cuenta que Felipe tuvo una actitud pesimista. Así le dijo, mira el versículo 6. Pero esto decía, ¿para qué? ¿Para acabar con él? No. ¿Para hacerlo sufrir porque Dios es masoquista? No. Para probarlo nada más. Porque él sabía, o sea, porque Jesús sabía muy bien lo que iba a hacer. O sea, Jesús sabía que él era la provisión. La pregunta fue específica. ¿De dónde vamos a sacar tanto pan? La pregunta no era ¿cómo vamos a pagar ese pan? ¿De dónde va a ser el lugar? O sea, ¿en qué lugar vamos a conseguir? Ahorita que se está oscureciendo, Felipe, ¿cuántas panaderías necesitamos encontrar para comprar 15,000 piezas de pan? Esa fue la pregunta. Porque Jesús sabía muy bien lo que iba a hacer. Iglesia, cada vez que Dios te prueba, eso no es otra cosa más que eso, una prueba. Porque Jesús sabe muy bien lo que va a hacer. Porque Jesús sabe muy bien la solución a tu problema. Jesús sabe muy bien cómo va a terminar todo. Tu prueba no es otra cosa más que una oportunidad. Escúchame bien, la prueba que estás pasando y que Dios permite que pases es nada más una oportunidad para Dios mostrarte la capacidad que Él tiene de hacer cosas a través de ti.
Es una oportunidad que tú tienes que aprovechar, porque Dios quiere mostrarte lo capaz que es Él para hacer las cosas, pero las quiere hacer a través tuyas. Te quiere usar a ti. Que tú digas, pues fue la fe, porque le creí, porque confié en Él. Claro que sí. Y nada más lo hacía porque lo estaba probando. ¿Cuántos saben que Jesús tiene la solución? Jesús tiene la solución. No te estés preocupando, Jesús tiene la solución. Recuerda que el pesimista es el que dice, no se puede. No se puede. El pesimista es el que dice, no tiene arreglo, no tiene solución. Mira lo que respondió Felipe, versículo 7. Ahí donde estamos. En Juan capítulo 6, pero versículo 7. Mira lo que respondió Felipe. Felipe era pesimista. Felipe le respondió. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Jesús específicamente? ¿De dónde? ¿Dónde? ¿En qué lugar vamos a conseguir tanto pan? No si tenemos o no dinero, Felipe. No te estoy preguntando si hay recursos para hacerlo. No, te estoy preguntando en dónde, en qué lugar podemos conseguir pan. Y mira lo que él contestó. Cuando una persona es pesimista, dice Felipe. Felipe le respondió, 200 denarios. Porque Felipe sabía que había 200 denarios ahí en la economía de los discípulos. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, no hay solución. ¿Contestó Felipe? Claro que contestó. Y dio una razón y una explicación. Y dio una explicación bien específica de por qué no se podía. El pesimista te va a dar una razón, va a pensarlo luego, va a razonar las cosas. ¿Cuántos saben que la mayoría de las cosas de fe no se razonan? La fe no se razona. Y el pesimista siempre va a razonar, va a meditar y va a razonar. Y eso hizo Felipe. Y sabía que había 200 denarios. Y el pesimista normalmente te va a dar una explicación bien clara y bien amplia de cómo no se puede hacer. Eso es lo que hace el pesimista. Te explica el por qué no se puede lograr, el por qué no se puede hacer. Y aquí lo dijo, 200 denarios de pan, Jesucristo. No van a alcanzar ni a que prueben los 15,000 personas que tenemos, ni a que lo prueben. Es demasiado. O sea, Jesucristo no se puede. Tenemos un hombre pesimista. No se puede. Pesimista siempre está razonando, siempre está con lo mental de que no se puede. Y Jesús dice, yo le hice esa pregunta a Felipe, nada más para probarlo, a ver qué actitud iba a tener. Nomás lo estoy probando porque yo, dice Jesús, yo ya sé lo que voy a hacer. Yo ya sé la solución, yo ya sé la victoria que le voy a dar. Pero quiero ver en él, quiero ver en Felipe una actitud de optimismo de que sí se puede. Si Jesús viene y te encuentra con una actitud pesimista, olvídate que vaya a hacer algo. Pero tú lo prometiste, Jesús, aunque Él lo haya prometido. Él está probando con nuestras actitudes, nuestro corazón. Pero es que se ve bien difícil. Pastor, la cosa se puso hasta más difícil de lo que yo pensaba. Ya estoy tocando fondo. No importa. Usted siga teniendo una actitud optimista de que Dios lo va a sacar adelante. Y Dios lo va a sacar. Porque Dios ya sabe. Jesús solo lo hizo para probar a Felipe. Jesús sabía muy bien lo que iba a hacer. ¿Cuántos saben que Jesús sabe muy bien lo que va a hacer contigo? Jesús sabe muy bien lo que está haciendo y cómo va a terminar todo, y va a terminar bien. Hay gente que tiene lo que tiene y vive como vive porque es pesimista y se pone límites. Un pesimista siempre se pone límites. No voy a poder, es que está difícil. No, es que eso es para otras personas. Es que yo no tengo recursos. El pesimista siempre se está poniendo límites, entonces vive como vive y tiene nomás lo que tiene porque él mismo quiere estar así. ¿Cuántos quieren vivir siendo optimistas y creyéndole a Dios? Y confiar que en su palabra, que Jesús ya sabe lo que va a hacer y cómo te va a sacar adelante. Claro que sí, creerle a la palabra de Dios. Claro que sí. Yo no quiero ser como Felipe, que todo lo razono, que todo lo cuestiono. Hay cosas que yo como pastor, en el ministerio, me he querido poner a razonar y me dice Dios, no lo razones. Pero es que, no, porque yo lo voy a hacer y punto. Tenemos que creerle a Dios. Y no está razonando y no está yo pesimista. No puede Dios bendecir a una persona que es pesimista. Tiene que ser usted optimista y creerle al Señor. Por eso titulé el mensaje de hoy, actitud pesimista. No sea pesimista, sea optimista. ¿Y por qué Jesús le dijo eso a Felipe? ¿Por qué no escogió a Pedro? ¿Por qué no escogió a Andrés? ¿Por qué no escogió a alguien más de los discípulos? ¿Por qué a Felipe? Porque Jesús conoce los corazones y Jesús sabía que Felipe era
de actitud pesimista y lo estaba probando. Pero se dio cuenta que de todas maneras siguió con su actitud pesimista. Jesús le estaba dando la oportunidad. Escucha bien esto, porque Jesús le dijo a Felipe, no le dijo a ningún otro, le dijo a Felipe porque Jesús le quería dar la oportunidad a Felipe. Cada vez que venga una prueba o algo difícil a tu vida, no lo veas como algo difícil o como una prueba. Es una oportunidad que Dios te está dando, porque Dios lo que quiere es mostrarte lo capaz que es Él para hacer cosas grandes a través tuyas. Es lo único. Así que si viene una prueba, no pasa de ser eso precisamente una prueba nada más, pero verlo como una oportunidad. Cada prueba en nuestras vidas es una oportunidad. Y Jesús le dio la oportunidad a Felipe, pero Felipe la desaprovechó. La desaprovechó con su pesimismo. Y sabes que si tú sigues leyendo el pasaje, te vas a dar cuenta que cuando Felipe desechó la oportunidad, Andrés, uno de los discípulos, sí la aprovechó. Y fue Andrés quien le trajo a Jesucristo. Recuerda, estamos en el pasaje donde Jesús al final hizo el milagro de la multiplicación de los panes. Y el que sí aprovechó esa oportunidad fue Andrés. Andrés le trajo el lonche de un niño que consistía en 5 panes y 2 peces. Fue Andrés el que se lo trajo a Jesús. Le dijo, tenemos esto, Jesús. Como diciendo, yo sé que tú puedes hacer algo, Jesús. Ahí está el lonche de un niño. Entonces, Jesús le da la oportunidad a Felipe, pero Felipe la desaprovechó. Por ser pesimista la desaprovechó. Pero Andrés dijo, eso es mío. Él sí aprovechó. ¿Qué es lo que te quiero enseñar, iglesia? Que cuando tú desaprovechas las oportunidades que Dios te está dando, alguien más las va a tomar. Alguien más sí las va a aprovechar. Y va a salir bendecido. Y todo es por una actitud optimista. La oportunidad la desechó Felipe, pero Andrés la aprovechó. Iglesia, vamos a creer más, vamos a confiar más en Dios. Es momento de que tú empieces a creer más y a confiar más en Dios. El creer y confiar más en Dios no depende de los años en Dios. Escucha esto, por favor. No depende de los tiempos que tengas conociendo a Dios. El creer y confiar en Dios no viene con los años. Viene a través de una actitud de optimismo y de creerle a Dios, no más. No es con los años. Si el creer y el confiar en Dios fuera por los años, los que tienen más años en Cristo serían los que estuvieran más llenos, y no es así, no funciona, no corre así la cosa. No viene, o sea, el creer y confiar en Dios no viene por los años, viene con una actitud de optimismo, de que yo creo la palabra. Y aunque no veo nada, yo creo que sí se puede. Y dicen los historiadores, no la Biblia, porque hay historiadores que platican la historia de lo que sucedió con cada apóstol, con cada persona del Antiguo Testamento y de gente que ha vivido, que hablan en la Biblia. Dicen los historiadores que Felipe terminó bien. Pasó por una temporada de pesimismo, pero dicen que terminó bien porque terminó fundando iglesias allá con los griegos. Terminó fundando iglesias con los griegos, o sea, dejó el pesimismo a un lado y siguió adelante. Porque el pesimismo no nos lleva a ningún lado. Dios hoy te quiere dar la oportunidad, iglesia, y te está dando la oportunidad. En esa prueba, en eso que estás viviendo, en eso que no entiendes, Dios lo único que está haciendo es te está dando una oportunidad, porque Él quiere mostrar lo capaz que es Él. O sea, Él quiere que veas la capacidad que Él tiene para hacer cosas grandes en ti. Es lo único que está pasando con la prueba, con la situación difícil. Dios quiere mostrar que Él tiene poder para hacerlo, y lo hizo porque esas 15,000 personas fueron alimentadas. Él multiplicó el pan y los peces y todos comieron. Y dice que todos comieron al punto de que se saciaron y sobró. Iglesia, ¿Jesús es poderoso o no? Créele y deja el pesimismo y empieza a caminar en optimismo, que Dios va a bendecir tu vida. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde